Bueno, el otro día pregunté en mi Instagram una cosita fetiche que tengo cruzada en mi mente. ¿La patata es verdura o no? Y obviamente que la respuesta pues no fue muy diferente a cómo me responde la mayoría de la gente cuando les pregunto cara a cara. No, María, la patata no es una verdura. Y a mí esto me pone de muy mala hostia, porque la patata no se merece este trato. La patata está más discriminada por la gordofobia y la diet culture que todas las personas gordas que habitamos este planeta. Así que vamos aquí a tener una pequeña charla para aclarar este tema y poner en valor a este maravilloso ser. Hombre, ya basta de discriminar a la pobre patatita. ¡Hala! ¡Montemos el bodegón! Vaya la verdad por delante, yo no soy ni nutricionista, ni botánica, ni bióloga, ni nada que tenga que ver con la patata. Yo tengo Google y gracias a Google sé que en España de media nos comemos 30 kilazos de patata al año en tortilla, pulpo a la gallega, ensaladilla rusa, patatas fritas, patatas asadas en la feria, en purés, lentejas, etcétera, etcétera, etcétera. Un manjar de los dioses, versátil, que admite que lo frías, lo cuezas, lo saltees, lo hornees, lo tuestes, todo, te admite todo la patata. Pero luego le hacemos el feo de ir diciendo que no es una verdura, que es un tubérculo. O bueno, no pensaba yo que fuéramos ahora todos botánicos y supiéramos el nombre específico de la familia de la patata. Tubérculo. Dícese de la familia de plantas que tienen una parte del tallo subterráneo que se engorda para acumular en sus células sustancias nutritivas. Y sí, bueno, claro, la patata es un tubérculo, pero claro, ¿y si te digo que la zanahoria es teóricamente una raíz tuberosa? Ese nombre técnico de la familia de la zanahoria no te lo sabes, ¿eh? Y el nabo, ¿eh? Y el nabo. Esto sí que decimos que son raíces tuberosas o decimos que es una verdura. Y por otro lado, la cebolla. ¿Qué pasa con la cebolla? Porque la cebolla es un bulbo, pero también la consideramos una verdura, ¿verdad? ¿A que sí? ¡Ay, qué felices ahí cuando estamos metiendo cebollita frita ahí en la ensaladita! ¡Qué guay! Mira cuánta verdura estoy poniendo. Y el ajo lo mismo, ¿eh? Por lo visto, estos tres tipos de familias vegetales son muy similares y están todas relacionadas, son hermanas porque acumulan los nutrientes de la planta de una misma forma, bajo tierra. Así que si la zanahoria y el nabo y la cebolla y el ajo es una verdura, la patata tiene que ser una verdura y punto. Pero vamos más allá, porque hay gente que me ha dicho que la patata no es una verdura porque no es verde, que lo dice la propia palabra. Y a ver, sí, la palabra verdura viene de la palabra verde, pero ¿qué es una verdura? Si le preguntamos a la RAE, la respuesta es un poco mierda. Pero en Google el diccionario Oxford dice que la verdura es una planta comestible que se cultiva en un huerto para aprovechar las hojas, los tallos tiernos y las inflorescencias, o sea, las flores, que se come fresca en ensalada o cocida. Si hemos dicho que los tubérculos y la patata es el tallo enterrado de la planta que se come, es una verdura. De hecho, teóricamente, según esta definición del Oxford Dictionary, ni la zanahoria, ni el nabo, ni el ajo, ni la cebolla son verduras, porque no son ni partes del tallo, ni de las flores, ni de las hojas. Son raíces. Pero es que encima se me tiene el coraje de decir que la patata no es verdura porque no es verde. A ver, entonces, ¿qué es la calabaza? ¿Qué es el pimiento? ¿Y la berenjena? Hombre, ya, por favor. Es que todo el mundo ahí en plan... No, la patata no es una verdura, bla, 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 bla. Estamos convencidos y decimos que la patata no es una verdura porque la vemos como una cosa no sana para comer y la ponemos aparte. Está ahí la pobrecita, en una esquina, vilipendiada. Y a ver... ¿qué sería de la gastronomía española sin el pulpo a la gallega? ¿O sin la sacrosanta tortilla de patatas? ¿Qué hubiera sido de la celebración de mis bodas o todos mis cumpleaños desde los 26 sin mi tarta de tortillas? Pero es que más allá, para empezar, la patata no es la verdura con más calorías que podemos encontrar en el súper. El maíz, el ajo, las judías verdes, los guisantes tienen más calorías por 100 gramos que la jodida patata. Pero es que además yo no veo a nadie diciendo que ¿El aguacate no es un fruto? cuando tiene el doble de calorías que la patata y muchísimas más obviamente que la pera y la manzana. Pero es que las calorías de un vegetal no afectan a que sea o no una verdura. Igual que si yo estoy gorda, sigo siendo una persona y merezco el mismo respeto que cualquier persona, por mucho que a alguna gente le cueste asumir este hecho. La patata es una verdura y de este carro no me bajo, hostia. Que la patata te haga engordar o no, o sea, buena o mala para hacer dieta, no afecta al hecho de que sea una verdura y que la patata haya sido cogida como la verdura idónea para freírla y ponerla al lado de una hamburguesota o meterla en una bolsa porque es una verdura barata, fácil de conservar y de freír,
no es porque no sea una verdura o no pueda ser sana. Demonizar a la patata porque tiene calorías y la asociamos con una hamburguesa del McDonald's o unas Lay's y decir que no es una verdura, que es un tubérculo, huele mucho a gordofobia y diet culture. Así que por eso hago este manifiesto diciendo que toda persona que no sea gordófoba debería considerar a la patata como una verdura y punto. Y nada, pues hasta aquí esta carta de amor a la patata, a la que le seguirá, por cierto, 6 datos curiosos de la patata en un carrusel en mi cuenta de Instagram. Así que sígueme por ahí si quieres tener la full experience barambiesca y votar en la próxima encuesta idiota que haga. Muchas gracias como siempre por haber llegado hasta aquí. Deja un like y un comentario si te apetece y comparte y pídete un pincho de tortilla en el bar mañana y come tu a mi honor, porque es un privilegio que yo aquí en Nueva York no tengo. ¡Hala! Yo me quedo con mis verduras aquí. Contigo también, patatita. ¡Ale, chao!